Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Sosa Basto para la materia Seminario de Finanzas y vengo a hablarle de las decisiones de financiamiento a largo plazo. Debemos saber que un punto importante de todo nuevo empresario debe afrontar es la obtención de recursos económicos para una empresa. A las dificultades propias de crear una empresa siempre hay otras, como por ejemplo de nuevas inversiones o de escasez de recursos. A veces se añade la necesidad de la obtención de recursos económicos necesarios pues para poner en marcha la empresa, para su consolidación, para su mantenimiento, desarrollar nuevas inversiones o simplemente para el crecimiento sostenido de la empresa. La dimensión de la empresa o de las inversiones son las que van a determinar la necesidad de este financiamiento. Para poder hablar de los tipos es necesario saber qué es el financiamiento. Es la consecución de los medios necesarios para efectuar inversiones. A cada una de las formas de obtención de medios se les denomina fuente financiera. En otras palabras, es la obtención o préstamo de recursos por fuentes externas o internas que están programadas para que su reembolso se efectúe en el transcurso de un determinado tiempo. En este caso, al ser de largo plazo, representan un lapso mayor de un año. Puede llegar, lo más común es de 3 a 5 años. Hay que recordar que la estructura del capital de una empresa está compuesta por deudas a largo plazo y por su patrimonio neto, dando a conocer las diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo que pueden ser de capital externo o capital interno. Pero primero vamos a hablar de las fuentes internas de financiamiento que podemos usar en una empresa. La financiación interna es una fuente de financiamiento propia y pues por lo consiguiente a largo plazo. Por lo general se destina a financiar el activo no corriente, aunque también puede contribuir a la financiación de una parte del activo corriente. La autofinanciación procede de los beneficios obtenidos por la empresa y no repartidos que se destinan a la ampliación o al mantenimiento de la actividad. Lo que es la autofinanciación de mantenimiento es la forma por los beneficios que se retienen para que se mantenga la capacidad económica de la empresa. Se forma con las amortizaciones del activo material e inmaterial y las provisiones sobre elementos del activo corriente y del activo no corriente. Y la que es de enriquecimiento o de ampliación es la forma por los beneficios retenidos para cometer nuevas inversiones y permitir que la empresa crezca. La autofinanciación de enriquecimiento está formada por los beneficios que no se reparten entre los socios, o sea, las reservas, sino que se retienen en la empresa para poder realizar nuevas inversiones. Como resultado de las cuales están los siguientes tipos de financiamiento. Tenemos lo que es el incremento de pasivos acumulados. Son los generados íntegramente en la empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben ser reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, las provisiones de contingencia por accidentes, devaluaciones, incendios, etc. Tenemos las utilidades reinvertidas, que pues esta fuente es muy común, sobre todo en las empresas de nueva creación y en la cual los socios deciden que en los primeros años no repartirán dividendos, sino que estos los van a invertir en la organización mediante la programación predeterminada de adquisición o construcción, por ejemplo, compras calendarizadas de mobiliario y equipo según las necesidades que tengan. Tenemos la aportación de socios, que es referida a las aportaciones de los socios en el momento de construir legalmente la sociedad, por ejemplo el capital social, o mediante nuevas aportaciones con el fin de aumentar este. Tenemos la venta de activos, que es la venta de terrenos, edificios, maquinaria en desuso para cubrir necesidades financieras. La depreciación de amortización. Son operaciones mediante las cuales y al paso del tiempo la empresa recuperará el costo de la inversión, por lo que las provisiones para el final son aplicadas directamente a los gastos de la empresa, disminuyendo con esto las utilidades. Por lo tanto, pues no existe la salida del dinero al pagar menos impuestos o dividendos. Y la emisión de acciones. Las acciones son títulos corporativos cuya principal función es atribuir al tenedor, pues de la misma, calidad de miembro de una corporación. Son títulos que se expiden de manera seriada y nominada, ya que pues quien adquiere una acción no sabe cuánto va a ganar y se somete a pues lo que sea el resultado del negocio.
Por otro lado, las fuentes externas de financiamiento son aquellas otorgadas por terceras personas. En términos financieros, al uso de las fuentes externas de financiamiento se les denomina apalancamiento financiero. A mayor apalancamiento, mayor deuda. Por el contrario, un menor apalancamiento implicaría menos responsabilidad crediticia. En general, el apalancamiento es ventajoso para la estructura financiera de la empresa siempre y cuando se utilice de forma estratégica por ellos, respetando las decisiones de financiamiento. Es conveniente e importante que se tengan políticas para la selección de la fuente que más convenga según las necesidades específicas y considerar siempre la carga financiera que va a llevar esto. Una fuente externa importante en especial es el comercio de mayoristas y detallistas, como son los créditos de proveedores por concepto de compras y materiales. También existen otros créditos de igual forma, como son los anticipos de cliente, que son cantidades que nos entrega de manera anticipada a los clientes por concepto de compra y material. Otras fuentes de financiamiento muy importantes es la representada por las instituciones bancarias, quienes nos otorgan créditos. En ocasiones las empresas necesitan recurrir inmediatamente a una forma de obtenerlos, es descontando documentos en el banco, quien a cambio nos da una comisión, sería el encargado de hacer efectivo muchos documentos. Así que vamos a pasar a lo que son los bancos. Los bancos representan los créditos, descuentos de documentos y entre estos tenemos el principal, que es el crédito bancario. Es un tipo de financiamiento que las empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales se establecen relaciones funcionales. Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan la cuenta de cheque de las empresas y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo a la ley. Y tienen disposiciones bancarias vigentes en la actualidad y proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiere. Tenemos la hipoteca, que es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado por el prestario o deudor al prestamista o acreedor a fin de garantizar el pago del préstamo. Es importante que señalemos que una hipoteca no es una obligación a pagar, ya que el deudor es el que otorga la hipoteca y el acreedor es la que la recibe. En caso de que el prestamista no cancele dicha hipoteca, la misma será arrebatada y pasará a manos del prestario. Y tenemos el crédito refaccionario. Es una opción de crédito por medio de la cual una institución facultada para hacerla otorga un financiamiento a una persona dedicada a actividades de tipo industrial y agrario para robustecerse o acrecentar el activo fijo de la empresa con el fin de elevar o mejorar la producción. Tenemos lo que son los acreedores diversos. Los créditos de proveedores de maquinaria se otorgan a una base más formal y en algunos casos se extiende a préstamos largos, según el tiempo fijado para el pago de dicha maquinaria. Esta forma es muy novedosa y nos permite a las empresas usar edificios, maquinarias, equipo de transporte y oficina, entre otros, sin necesidad de financiar la inversión, ya que esta consiste en que mediante un pago mensual a la compañía arrendadora, incluyendo el costo de la depreciación, del interés y otros, se puede gozar del uso de estos bienes, también conocida como leasing, que proviene del verbo inglés to lease, que significa arrendar o dejar en arriendo. Al finalizar el periodo, el cliente podrá optar por adquirir el bien pagando una última cuota del valor que quede del equipo, renovar el contrato de arrendamiento o no ejercer la opción de compra entregando el bien al arrendatario. Y tenemos el público en general. Aquí tenemos 4 formas. La primera es la emisión de deuda. Este es el financiamiento en el mercado de capitales. Existen otras formas más sofisticadas en las empresas, principalmente las grandes y las bien administradas, para que puedan acceder a fuentes de financiamiento. Estas formas consisten en buscar acreedores y accionistas, pero en forma directa y privada. Efectivamente, una empresa bien administrada y financieramente sana, con buena reputación y con fuertes necesidades de financiamiento, puede recurrir a efectuar una oferta pública de deuda o de capital para colocarlo en el gran público inversionista a través de la bolsa de valores. Tenemos los pagarés, que son un título de crédito formal y completo por medio del cual una persona se compromete a pagar una suma de dinero a favor de otra o a la orden de esta, quedando obligados solidariamente todos los que firman. Es un instrumento negociable, el cual es una promesa incondicional por escrito. Estos pueden ser de tipo empresarial, que son ofrecidos por empresas al inversionista a pagar una cantidad específica en una fecha determinada y se vende o se cotizan con una tasa de descuento.
o el pagaré financiero, que es un título de crédito emitido por empresas de factoraje o de arrendamiento, cuyo destino es obtener financiamiento. Tenemos los bonos, que es un instrumento escrito en la forma de una promesa incondicional certificada, en la cual el prestatario promete pagar una suma específica en una futura fecha determinada, en unión a los intereses a una tasa determinada y en fecha determinada. Este es una obligación contraída por el inversionista. Y tenemos lo que vienen siendo las obligaciones, que son títulos de crédito nominativos que representan una deuda para el emisor y pues un crédito colectivo para los compradores e inversionistas. Esta fuente de financiamiento puede usarse para incrementar el capital de trabajo adicional con carácter permanente o regular, así como para financiar inversiones permanentes adicionales requeridas para la expansión o desarrollo de la empresa. Su objetivo es financiar proyectos a largo plazo de la empresa emisora. Los agentes colocadores son las casas de bolsas y pues dependiendo de las garantías, estas pueden ser hipotecarias, que son obligaciones respaldadas por títulos hipotecarios, hidrográficas, que es cuando las obligaciones no tienen garantías, las prendarias, que es las garantizadas mediante cualquier tipo de bienes que no sean inmuebles, o las subordinadas, que es la obligación cuyo reembolso en caso de quiebra o insolvencia del emisor. Los títulos de deuda gozan de menor rango que los depósitos y otros empréstitos. Y tenemos el costo de las fuentes de financiamiento. En toda evolución económica y financiera, pues es necesario conocer los costos de las diferentes fuentes de financiamiento que la empresa va a utilizar. Esto permite una mejor toma de decisiones en relación a la estructura financiera. Y pues tenemos que recordar que la estructura financiera de una empresa pues se integra por el pasivo, que originan intereses, y el capital contable, que originan dividendos. El conocimiento del costo de capital es fundamental en el análisis y evaluación empresarial. Toda fuente de financiamiento implica un desembolso para los inversionistas y una captación para la empresa en consecuencia. El financiamiento implica la recepción periódica para la empresa y desembolso para los inversionistas. Tanto los dividendos como los intereses pues son dineros que la empresa paga por el financiamiento de sus operaciones. Y pues se le conoce en conjunto con el nombre de costo de capital. Podemos también definir el costo de capital como la ponderación de las diferentes fuentes de financiamiento o el límite inferior de la tasa interna de retorno que en un proyecto debe rendir para justificar la inversión, o como la tasa de interés que los inversionistas desean que pues se les pague para conservar e incrementar su inversión en la empresa. La estimación del costo de capital permanece con uno de los retos más críticos que enfrentan las administradoras financieras. Gracias.